Buenos días, estimados hermanos. El día de hoy, sábado 18 de septiembre, ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso del Padre Sergio Guillermo Román del Real, Juan Carlos Galicia, Matías Galicia, Germán Barrera, Claudia Galicia, Luis Alberto Enríquez, Alejandro Galicia, Joel Aguilar, Fernando Álvarez, Francisco Torres, Emma González Cirino, Daniel y Roberto Carlos Ramírez Martínez y Guadalupe Hernández González. Pedimos por la salud de María Elena Dehesa, Yair Camacho, María Elena Guevara, Daniela Camacho, José Miguel y Anabel Ramírez Martínez y del niño Carlos Jesús Gregorio Ramírez. En acción de gracias de Eliseo Flores Farías y por las necesidades de las familias Gregorio Ramírez y Ramírez Rivera, nos disponemos a celebrar nuestra Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Vamos a celebrar la Santa Eucaristía, que es el sacrificio redentor de Jesucristo. Ponemos ante el altar nuestras necesidades y las intenciones que ustedes nos han hecho llegar. Y para iniciar esta Santa Eucaristía, reconozcamos primero que somos pecadores y confiados pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios y Padre nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles que oraban junto con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de la Virgen que te sirvamos con fidelidad y trabajemos eficazmente con nuestra palabra y ejemplo en la difusión de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo.
Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Miramos a Jesús como nos lo presenta el evangelista San Lucas, que está al centro de una gran cantidad de gente que lo va siguiendo, y en la medida en que va, él no está parado, está caminando, y en la medida en que pasa por diferentes pueblos, se le unen todavía más personas. Y es en este contexto donde Jesús está al centro, donde predica, donde se le van juntando muchas más personas, que nos dice esta parábola. Salió el sembrador a sembrar. Él es como el sembrador, que ha salido a sembrar. ¿Y cómo es la tierra? ¿Cómo es
el lugar, el terreno donde Él siembra. ¿Y qué es lo que siembra? Dice Él que lo que siembra es la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Es el mismo palabra de Dios y las palabras, las enseñanzas que Él ofrece. Esa es la semilla. Por lo tanto, la semilla es buena. Pero los terrenos son distintos. ¿Quiénes son o cuáles son o dónde están esos terrenos? Estas personas que han salido a seguirlo y a escucharlo. Y Jesús nos enseña entonces que hay diferentes clases de terrenos o de corazones que reciben la palabra de Dios o que recibimos la palabra de Dios. Cuando los discípulos le preguntan esto, es que explicita o explica esa parábola, porque había hablado Jesús de la semilla que cayó en el camino. Fue pisada, se la comieron los pájaros, no pudo fructificar. De la semilla que cayó en terreno pedregoso, que se secó pronto, que no había suficiente humedad, y de la que cayó entre espinos. Y aquí hace una primera aplicación donde dice que al crecer los espinos, pues no le permitieron que creciera. En la parábola va explicando cada una de esas situaciones. Y ojalá y nosotros podamos recoger esta aplicación que Jesús hace. La semilla que cae en el camino, dice, representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, es decir, se pierde, se escucha, a lo mejor parece interesante, atractiva, como aquellos que lo seguían, pero después ya no es tan interesante, hay otras cosas, y entonces se pierde. Hay otro tipo de corazón que está simbolizado por un terreno pedregoso y representa a los que escuchan la palabra con alegría. Dice, pero no tienen raíz. Cuando vienen las pruebas, entonces fallan. Y después dice, los que caen o los corazones que representan o están representados en el terreno que tiene o que son espinas, donde hay espinas, es de aquellos que se dejan atrapar por las riquezas y los placeres de la vida. Y entonces ahogan la palabra. Pudiéramos estar ahí, Dios nos permita no estar ahí. Y dice finalmente, lo que cae en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno, bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Hay otro pasaje paralelo donde se habla incluso de porcentajes. Aquí simplemente se habla de que cuando el corazón está bien dispuesto, entonces puede dar fruto. Que la palabra de Dios que escuchamos todos los días al leer las Sagradas Escrituras encuentre un corazón dispuesto. Que revisemos con frecuencia nuestro corazón para ver cómo llega esa palabra, cómo va creciendo y cuál es el fruto. Porque ahí es donde podemos mirar si nuestro corazón está bien dispuesto en el fruto que nosotros damos. Pidamos, hermanos, al Señor, que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio.
para que todos nuestros hermanos acojan la buena nueva del Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios, ya desde el comienzo de este día, nos infunda el deseo de servirlo. Oremos. Te rogamos, Señor. Y pedimos al Señor que les conceda el descanso eterno a nuestros hermanos difuntos. Pedimos el día de hoy por el Padre Sergio Román del Real, por Germán Barrera, Luis Alberto Enríquez, Juan Carlos Galicia, Claudia Galicia, Alejandro Galicia y Matías Galicia. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios y Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. Amén. Dios nuestro, que estas ofrendas alcancen por tu benevolencia y por la intercesión de la siempre Virgen María, que tu iglesia crezca por el número de fieles y resplandezca siempre por la abundancia de las virtudes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio
al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en su presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos.
Dios nuestro, después de recibir en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, el alimento que nos da vida, te pedimos que nos concedas perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, sirviendo siempre a los demás, para que tu pueblo avance en el camino de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor sea nuestra alegría. Podemos ir en paz. Gracias a Dios.